Bueno, venga, aquí ya vamos a por esta última parte del examen, ¿vale? Nos preguntan sobre la consecución de una mayor velocidad en la transmisión del impulso nervioso. Es una de las funciones sometidas a presiones evolutivas a lo largo de la historia filogenética. En los cefalópodos, el problema de ir incrementando la complejidad del sistema nervioso en aras de una mayor velocidad de transmisión del impulso nervioso se ha paliado, al menos en parte, gracias a la presencia de lo que nos vienen a decir es, oye, ¿cómo yo puedo aumentar la velocidad, ¿vale? En el sistema nervioso. Bueno, puedo tener axones mielinizados, eso es cierto. Lo que ocurre es que los cefalópodos tenemos que saber que no utilizan este mecanismo, sino que lo que hacen es adoptar, digámoslo así, axones gigantes, ¿vale? Esto es así pues porque por cuestiones físicas, al aumentar el diámetro de una superficie de conducción, aumentamos la velocidad de la misma, ¿vale? Y aprovecho para recomendaros muchísimo esta pedazo de película de El Pulpo, ¿vale? Descubriréis que al final son unos animales maravillosos. Bueno, la siguiente es una pregunta directa, ¿vale? La vía de comunicación por la que las citocinas liberadas por las células inmunitarias alcanzan el sistema nervioso central accediendo al tejido nervioso a través de, entre otros, los plexos coroideos y los órganos circunventriculares se denomina vía humoral, ¿vale? Venga, siguiente. La producción de células de memoria es exclusiva de la inmunidad adaptativa, ¿vale? También pregunta directa. Venga, en relación a las hormonas pancreáticas, sabemos que cuando aumenta la glucosa, lo que tendremos es insulina, ¿vale? Mientras que cuando disminuye la glucosa, lo que tendremos es glucagón. Y hacia arriba, G hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, la B es correcta. ¿Por qué? Porque el glucagón aumenta los niveles de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque están bajos. O sea, ¿para qué aparece el glucagón? Para subirlos, ¿vale? Venga, siguiente, una pregunta fácil, aunque tengo que reconocer que está un poquito hecho con malas intenciones, ¿vale? ¿Cuál de las siguientes hormonas ejercería su efecto una vez que haya atravesado la membrana de la célula diana? Es decir, ¿cuál de ellas es lipídica? Pues bien, nosotros leemos la vasopresina, no. La hormona estimulante de la tiroides diríamos que sí. Y pondríamos esta, ¿vale? Pero hay que leer siempre todas las opciones porque realmente la testosterona nos gusta más. O sea, con esta de aquí no hay dudas. Fijaros que hemos dicho antes que las hormonas tiroideas, es decir, T3 y T4, son también lipídicas, pero aquí no nos dice T3 y T4, nos dice la hormona estimulante del tiroides, que es TSH, que no es lipídica, ¿vale? Bien, siguiente pregunta. En relación con las células de la cresta neural, sabemos que tienen dos rutas de migración, ¿vale? Primero tenemos las que van por la vía ventromedial, que van a dar lugar a células del sistema nervioso periférico y a células de la médula suprarrenal. Y luego, por otro lado, tenemos las de la vía dorsolateral, que van a dar lugar a tejidos no neurales. Por lo tanto, estas dos vías van a estar efectivamente guiadas por las moléculas de la matriz extracelular, la es correcta, y quedan determinadas, o sea, acaban diferenciándose tanto en células neurales como en células no neurales. Sabiendo esto, ¿vale? Ya podemos deducir que todas son ciertas. Venga, siguiente. Si se quisiera tratar una enfermedad autoinmune mediante procesos de condicionamiento de las respuestas inmunitarias, ¿qué procedimiento sería teóricamente el más adecuado? Bueno, de esto ya sabéis un poco más que yo, ¿vale? Así que no me voy a meter. Sencillamente haríamos una inmunosupresión condicionada, que incluso en algunos casos se ha probado, aunque no hay mucha evidencia a nivel de humanos,
pues para disminuir básicamente la toxicidad de los fármacos inmunosupresores, porque al final, fijaros que cuando inmunosuprimimos a un individuo, ok, eliminamos su enfermedad autoinmune, pero también lo dejamos sin defensas y eso es peligroso. Bueno, siguiente pregunta, una pregunta bastante fácil, pero que seguís fallando, ¿vale? Fijaros, casi en todos los circuitos tenemos una primera y una segunda neurona. En este caso serían como, entre comillas, motoneuronas porque forman parte del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a estar nuestra primera neurona si son eferentes? Pues siempre en el córtex, ¿vale? Y nuestra segunda neurona pues estará un poquito más para abajo, en concreto, efectivamente en los ganglios, ¿vale? Entonces, ¿dónde estarán los cuerpos celulares? Hombre, pues en los ganglios. Exacto, ¿vale? A, correcta. B, liberan el neurotransmisor de noradrenalina, efectivamente, ¿vale? En el sistema nervioso simpático tenemos primero, entre la primera y la segunda neurona, la acetilcolina. Entre la segunda neurona y el órgano efector, noradrenalina, ¿vale? Y luego, sus axones establecen sinapsis con los órganos inervados por esta división. Hombre, pues sí, ¿vale? Porque estamos hablando siempre de la segunda neurona, de la postganglionar. Por lo tanto, todas son correctas. Bueno, siguiente pregunta sobre las hormonas esteroideas, ¿vale? Es una pregunta regalada, pero que nos va a servir, pues como siempre, para repasar. Vamos a ver. Las hormonas esteroideas son unas hormonas, como ya hemos dicho antes, lipídicas, en concreto, con una base de colesterol, ¿vale? Entonces no van a ser hidrosolubles, en todo caso van a ser liposolubles. No van a ejercer su efecto mediante los receptores de membrana porque no lo necesitan. La membrana es liposoluble. Las hormonas esteroideas también son liposolubles. Liposoluble con liposoluble es como pan con pan. Va bien, queda bien. Entonces ellas traspasan directamente, como podéis ver en la imagen, sin ningún tipo de receptor, ¿vale? Y traspasan de la misma manera la membrana del núcleo, que bueno, pues vuelve a ser una membrana, pan con pan, vuelve a ir para adentro perfectamente. Y ahí lo que ejercen es un efecto directo cambiando, modificando la expresión de genes. A, correcta. Bien, siguiente pregunta. Yo esta la veo un poco turbia, ¿vale? Pero os voy a comentar cómo la contestaría yo. De los sistemas moduladores del control motor sabemos que el espinocerebelo y el vestíbulo cerebelo envían órdenes motoras indirectas, ¿vale? A través del tronco. La B me parece cierta, la vamos a dejar para luego. Los ganglios basales elaboran las órdenes motoras para el inicio o disparo de los movimientos, codificando la fuerza, ¿vale? Yo creo que aquí está el error y no encuentro ahora mismo en el libro la parte donde lo justifica, pero realmente no está tan relacionado con la fuerza, sino más bien con la coordinación, con el movimiento fino, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, igualmente, la D, porque la A es falsa, la D tiene que ser falsa también. La C me parece falsa y por lo tanto queda la B, que además es la única que yo he encontrado como correcta según el libro, ¿vale? La B, cierta. Sobre los receptores olfatorios sabemos que son neuronas bipolares, sí, que se regeneran periódicamente, sí, a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de las neuronas, sí. B, en su prolongación axónica se localizan las moléculas receptoras de las sustancias odoríferas. Falso, ¿vale? Tenemos nuestra prolongación, digamos, dendrítica y nuestra prolongación axónica. Aquí los receptores están en la prolongación dendrítica, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que la C entonces también sería cierta. Lo que ocurre es que la trampa está aquí. No se generan potenciales de acción, se generan potenciales
graduados, ¿vale? Se generan potenciales graduados. Venga, siguiente. El fenómeno de adaptación sensorial se produce básicamente, para que no os hagáis un lío, el fenómeno de adaptación sensorial es del receptor, ¿vale? Mientras que el fenómeno de habituación es de mi cerebro. De tal forma que cuando yo tengo constantemente un estímulo, pongamos un perfume, ¿vale? Puede ocurrir que o bien sea mi receptor el que deje de emitir señal, por mucho que el perfume siga estando ahí, o bien que mi cerebro haga caso omiso a la señal que le está enviando mis receptores, ¿vale? Entonces, básicamente tenéis que distinguir entre estas dos cosas. Por lo tanto, en este caso, si hablamos de adaptación sensorial, consiste pues efectivamente en la reducción de la respuesta de los receptores, ¿vale?, sensoriales. Bien, siguiente pregunta. Es una pregunta fácil porque tenemos que entender un poquito de qué nos están hablando, ¿vale? Suponga que en un estudio comparativo de dos especies de mamíferos que viven en el mismo hábitat, el cociente de encefalización de una especie dada que denominamos A es 1, mientras que el de la otra especie que llamamos B es 2. Estos datos permiten deducir que A, el cociente de encefalización de la especie B es compatible con que esa especie haya actuado la selección K. Entonces, ¿qué es la selección tipo K? La selección tipo K es que yo, como padre, voy a dedicar mucho más tiempo en criar a mi único hijo. Es decir, que probablemente voy a tener un único hijo que va a ser más grande en general y un poco, entre comillas, con mayores capacidades cerebrales, ¿vale? Mayores capacidades a nivel encefálico, ¿vale? Por lo tanto, la A parece correcta, ¿vale? Vamos a seguir con el resto. B. El cociente de encefalización de la especie A indica que corresponde a una especie con gran plasticidad neural, no tiene nada que ver. C. El peso del encéfalo de la especie B es el doble que el de la especie A. Falso, ¿vale? Ya sabemos que este cociente no nos permite comparar las especies entre ellas. D. El peso corporal de la especie B es el doble del que le correspondería al peso de su encéfalo. Esto podría ser casi cierto, pero no lo es, ¿vale? O sea, sería cierto si nos estuviese hablando de que el peso del encéfalo de la especie B es el doble del que le correspondería para su peso normal, pero nos está diciendo exactamente lo contrario, ¿vale? Nos está liando, digamos, el nominador y el denominador. Entonces, la correcta, como habíamos dicho anteriormente, es la A. Entonces, fijaros aquí, pues efectivamente, conforme aumentamos nuestro cociente de encefalización, tenemos una serie de animales que tienen, pues, pocas crías, 2, 3 máximo, pero que dedican realmente mucho tiempo a criarlas, ¿vale? Bien, siguiente y penúltima pregunta. El proceso de apoptosis que ocurre durante el desarrollo del sistema nervioso. A ver, aquí tenemos que saber que la apoptosis es igual a muerte celular programada, ¿vale? A muerte. Entonces, muerte celular programada es igual a apoptosis. Vamos a ver las opciones que nos dan. A. Se producen las neuronas que no obtienen una cantidad suficiente de neurotrofinas de sus células diana. Eso es correcto, ¿vale? Durante el neurodesarrollo nuestras neuronas se están desarrollando, valga la redundancia, y si no obtienen, digamos, como las señales necesarias para ello, pues dicen, oye, mira, yo para qué estoy aquí, chao, ¿vale? Y se suicidan. B, únicamente, muy categórico, falso, ¿vale?
afecta a las neuronas del sistema nervioso central. Falso, ¿vale? C. Ocurre únicamente en periodo postnatal temprano. Falso. Ocurre en el prenatal, en el postnatal temprano, en el postnatal tardío. Vamos, ahora mismo si tú no estás utilizando una de tus neuronas, pobrecita, mañana ya no la tienes, ¿vale? D. Es muy pequeña, ya que afecta solo al 5% de las neuronas producidas. Yo creo que esta es de las opciones que más confusión os pueden llegar a producir, pero una vez que hayáis practicado un poco os vais a acordar de que esto es falso, ¿vale? Realmente esta apoptosis que se da durante el desarrollo del sistema nervioso se da en la mayoría, no en el 20, 30, 40 o 50%, no, en la mayoría de las neuronas que nosotros producimos a nivel embriológico, ¿vale? En la mayoría. Bueno, y por fin la última pregunta, la verdad difícil, ¿vale? Sobre los tractos propioespinales. Son agrupaciones de axones a nivel de la médula espinal de carácter largo, ¿vale? O sea, tienen el axón largo que comunican diferentes segmentos. Entonces, bueno, básicamente aquí la opción correcta es la A, ¿vale? Aunque no te habla de segmentos, fijaros que en la B, donde sí que te habla de segmentos, te dice que el axón es muy corto, lo cual es falso, que hacen conexión a nivel del tronco encefálico, lo cual es falso, y otra vez te habla del tronco encefálico, lo cual también de nuevo es falso, ¿vale? Opción correcta, opción A. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí espero que nuestra trayectoria durante este curso. Espero de verdad, como ya os he dicho antes, que podáis seguir hacia adelante. Por supuesto, pues si os he ayudado de alguna manera a lo largo de todo este camino, me lo podéis dejar en comentarios o podéis comentármelo por Instagram, que es psicobiología virtual. Honestamente, pues antes de despedirme solo me queda decir que me parece súper injusto lo que os han hecho en este último examen del segundo semestre, porque no es nada representativo de lo que sabéis, de lo que deberíais saber. Es súper complicado y ni siquiera tiene, digamos, comparación con el nivel de dificultad con el del primer semestre que os han puesto. Es solamente mi opinión, pero como ya sabéis, pues siempre os la doy. Y nada, eso, que os deseo la mayor suerte del mundo. Deseo también que por favor descanséis y que dejéis todo el tema de las correcciones para otro momento. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.